continuación les presentamos al doctor Ricardo Labrada, de nacionalidad cubana, y quien actualmente está en el país como investigador prometeo de la Universidad Técnica de Manabí. Posee un masterado en agroquímica y suelos de la Universidad Agrícola de Ucrania y un doctorado en agronomía y manejo de malezas de la Universidad Agrícola de Moscú. Durante 19 años trabajó en la FAO en Roma, dirigiendo varios proyectos sobre malezas en diferentes países. El doctor Labrada hoy nos va a hablar sobre posibles medidas para la intensificación de la agricultura en el Ecuador. Ahí abre carpeta. Ahora ves a charlas técnicas, aquí en el Kingston, charlas técnicas, y busca la última, fecha de modificación, ponga posibles medidas para la intensificación. Aquí, eco. Buenos días tengan todos. Señoras y señores, lo que yo vaya a presentarles aquí, nadie que lo tome como una crítica, son ideas solamente e incluso recomendaciones que yo pienso que tienen que ser validadas en el contexto de la agricultura ecuatoriana. Y las mismas están basadas en mis visitas al campo durante este año que estoy realizando aquí un proyecto Prometeo, proyecto que es sobre malezas principales en el Ecuador, y aún me falta por visitar la sierra, particularmente el cultivo de la papa, así que lo que me fue a referir aquí será aquello que yo he visto. Como ya le dijeron, yo trabajé durante 18 años y medio en FAO, en su sede en Roma, en el servicio de protección vegetal, era encargado de la parte de maleza y de otras cositas más que me daban dentro de ese servicio. Y actualmente, bueno, yo resido en España, Valencia, un lugar muy interesante, donde con poca lluvia se produce prácticamente la mayor parte del arroz de ese país. E igualmente es el principal productor de cítricos y frutales probablemente en toda la Unión Europea. Es un lugar muy interesante desde el punto de vista agrícola y con una bella ciudad, o sea, Valencia. Y sin más, bueno, pues pasemos a la primera. ¿Dónde está el cambio aquí, por favor? Porque no veo. Aquí, gracias. Pues bien, tenemos una creciente demanda de alimentos, eso todo el mundo lo sabe, y hemos sufrido, ¿no?, de problemas de explotación, sobre todo en las regiones húmedas. Nos pasamos la vida deforestando, después queremos forestar, pero no nos damos cuenta de que nos pasamos la vida deforestando. Tala y quema a la orden del día, y muchas de estas prácticas, pues ustedes lo saben, han provocado serios problemas de erosión de suelos. El uso frecuente también de maquinaria pesada, sobre todo en los países más desarrollados, y esto daña, por supuesto, la estructura, ¿no?, por incremento de su densidad aparente. Con la llegada de la Revolución Verde en los años 60, pues todos saben que se pensó que con la quimización todo se resolvía. Metamos fertilizantes químicos, metamos plaguicidas y resuelto. Se llegó a pensar incluso que si yo aplicaba más insecticidas, pues podíamos obtener más arroz. Nada más lejos de la realidad. La vida demostró que eso era completamente errado. Bueno, pues ¿cuál es la solución? La solución es la agricultura sostenible, y traigo el enunciado de la FAO precisamente, o sea, manejo, conservación de los recursos naturales y la orientación de cambios tecnológicos e institucionales de manera de asegurar la satisfacción de las necesidades humanas de forma continuada para las presentes y futuras generaciones. Y tal desarrollo conserva el suelo, el agua y los recursos genéticos, animales y vegetales, que sea técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. Hay quien pregunta, ¿socialmente aceptable para quién? Pues para la sociedad, señores, sean ricos, pobres o de clase media. Los componentes principales de la agricultura, algunos de los cuales yo recuerdo del trabajo
que se ha venido desarrollando en la FAO es el manejo racional de los fertilizantes minerales y promoción del uso de abonos orgánicos, manejo integrado de plagas, incluyendo el manejo racional de los plaguicidas, agricultura de conservación, combinación de la mínima cero labranza con la rotación de cultivos, incluyendo incluso rotaciones cortas con leguminosas, y la seguridad en la producción local de semillas. Es muy importante la producción de semillas. En muchos lugares la semilla hay que importarla. Gran parte de África la importa. Pero bueno, estamos en Ecuador, no en África. Y yo una pregunta que siempre me hago. ¿Ecuador es productivo? La respuesta mía es sí. Desde el punto de vista agrícola, Ecuador es un país productivo. Pero una cosa es ser productivo y otra es ver si esa productividad es extensiva o intensiva. Pues la respuesta sería que el banano es intensivamente cultivado, hay una buena tecnificación, no así en los otros cultivos, donde existe un gran potencial y donde Ecuador no tan solo puede elevar las producciones para alcanzar la llamada soberanía alimentaria, sino igualmente para exportar a muchos países que carecen de alimentos. A fin de lograr este objetivo, bueno, en el artículo 281 de la Constitución del país se menciona, entre otras cosas, impulsar la producción, la transformación agroalimentaria y pesquera, fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas, promover la preservación y recuperación de la agrodiversidad, muy importante a mi modo de ver este punto en Ecuador, regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de la biotecnología, o sea, no podemos decir no a la biotecnología y tenemos que experimentarla, usarla y, llegado el caso, comercializarla. Fortalecer también el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como la de comercialización y distribución, que bueno, ya vimos la última ponencia, ¿no?, que trató sobre el tema. El área nacional de distintos cultivos, ustedes los conocen, pero estos son los cultivos en los cuales yo he venido trabajando. Me falta aún la papa, que aún no he hecho las visitas de campo, ya próximamente dentro de 2 semanas comenzaremos, y toda dentro de mi proyecto está incluido estos cultivos, además de los embalses en lo relativo al control a macrofitas acuáticas, o sea, malezas acuáticas particularmente. Y entonces los cultivos que yo quiero referirme en esta ponencia está el arroz, que creo que es esencial para el consumo, ¿no?, de los ecuatorianos. Aquí se come arroz 3 veces al día, parecen vietnamitas realmente. Y tenemos el maíz, que se cultiva, lo mismo en el litoral que en la parte de la sierra. Cuando estuve recientemente en Cuenca para visitar la presa Daniel Palacios, pues me di cuenta de la cantidad de maíz que se cultiva en la sierra, mucho maíz. El plátano, no el banano, me quiero referir a él, ya que el banano ya les dije que es tecnificado y pues las cositas que hay no creo que merezca la pena gastar tiempo aquí, o sea, me refiero al plátano, Musa balbiciana. Ecuador es el primer exportador de estos rubros, o sea, de plátano y de banano. Y el café, que es un cultivo que tengo entendido ha decaído y he visto la situación que tienen las plantaciones, lo mismo en el oriente que aquí en Manabí, y que necesita una recuperación. Hace un par de años, no sé el año pasado, pero hace un par de años, Ecuador ya estaba importando café del Vietnam. Y bueno, pasando al tema, el arroz. El arroz, hay un programa que aquí se ve, un proyecto nacional, y el objetivo principal, me voy a referir nada más, que es llegar a 6 toneladas métricas de arroz por hectárea. Pienso que estemos hablando de 6 toneladas métricas de arroz final, o sea, no arroz en cáscara, porque si fuera en cáscara, quítele el 33% y estaríamos por debajo de 4 toneladas por hectárea. Y bueno, las grandes limitantes que nosotros hemos visto son observaciones en la pobre nivelación de los terrenos para siembra o plantación, serios problemas con el caracol,
o sea, la plaga más importante que yo haya visto, particularmente en la provincia de Guayas, y malezas del género Leptocloa, que aquí le llaman pajas, infestando los campos. Las mismas son un producto de resistencia adquirida por el uso continuado de los herbicidas Cialofop y Profoxidin. La nivelación de los terrenos, bueno, todos saben en qué consiste, no voy a dar detalles, y hoy en día eso es posible hacerlo de una forma tecnificada, nivelación con láser. Esto es una sugerencia que hago. Esto es un equipo que consta de un emisor láser acoplado con un receptor láser a su vez y con un panel de control que le da las indicaciones al tractorista, en este caso, de cuánto debe o no mover el implemento. El equipo no es tan caro, o sea, el equipo de por sí está alrededor de los $3,000. Y yo pienso que no es para que un agricultor lo compre, pero sí pienso de que se debe incentivar de que unidades en el país puedan existir de manera que le den este servicio a los agricultores. Las compañías productoras de estos equipos no son muchas en el mundo, son alrededor de 6, y pienso, le doy los $3,000 tomado de una información que se me dio no hace mucho de la Universidad Central en Maracay, Venezuela. O sea, los venezolanos que no están muy bien últimamente, pues han podido adquirir el equipo, y yo creo que para Ecuador sería una posibilidad. Pero vuelvo y repito, no es para que cada agricultor lo tenga, sino es para que existan unidades que puedan dar este servicio. La nivelación no se hace todos los días ni todos los años, o sea, cada 4 o 5 años es menester realizarla. Y es importante si queremos elevar la eficiencia del riego en este cultivo. Aquí tienen el equipo, ustedes pueden ver el emisor láser. El receptor láser va acoplado con el tractor y él va realizando la nivelación debidamente. El precio que les di no incluye el precio de la pala, no lo sé cuánto vale realmente, pero pienso que todo en su conjunto no debe sobrepasar los $5,000. Esto es una buena oportunidad y creo que es una necesidad, no tan solo para elevar la eficiencia del riego, sino igualmente para eliminar algunos problemas que tenemos, como es el caso del caracol. Vean esto y vayan a Guayas y van a encontrarse numerosos campos con este problema. Usted pierde ahí fácilmente 25% tranquilamente del rendimiento del cultivo por la incidencia negativa del caracol. ¿Y cuál es la solución para este animalito? Aquí tienen el adulto, aquí tienen los huevecillos, y la solución es sencillamente utilizar metaldehído. Van, compran a Agripar por $5 el paquetico, se lo echan, controlan algo, pero no perdamos de vista que el metaldehído es algo bastante tóxico, y no creo que pueda el agricultor estar gastando $5 o $10 para estar comprando paqueticos de ese. Entonces hay soluciones que se pueden utilizar, y le voy a dar soluciones caseras, y se las he dado a la mayoría de los agricultores. Si el agua se drena por una semana, que eso se puede hacer, y algunos agricultores lo están haciendo en Guayas particularmente, esto después de los primeros 15 días, pues hay una gran cantidad de caracoles que mueren por este efecto. El otro es el gavilán caracolero. Lo he visto haciendo un trabajo maravilloso, pero es lo que también le decía a los agricultores: si ustedes se ponen a aplicar insecticida desaforadamente, pues el gavilán va a huir. O sea, hay que tratar de hacer un manejo integrado de manera de reducir las aplicaciones de insecticida y de no ahuyentar la presencia del caracolero, que es muy, muy benéfica. La otra posibilidad es la cafeína. Aunque ustedes no lo crean, es tremendo plaguicida y ambientalmente útil, porque no va a contaminar nada, y proporciones de 1 o 2% de cafeína son eficaces para acabar con estos caracoles. Incluso concentraciones de 0,1% de cafeína son también efectivas. Una taza de café instantáneo lleva 0,05% de cafeína.
Así que la cafeína, que actúa como repelente y como tóxico a su vez sobre las babosas y caracoles, pues puede ser utilizado. Después de 3 horas y media de tratamiento al 2%, pues vamos a tener una buena mortalidad. Y después de 48 horas, por lo menos el 92% puede haber muerto. Y no tenemos que usar insecticidas, o sea, podemos utilizar un producto natural que lo tenemos en casa. La otra es utilizar el mosto de la cerveza o usar la cerveza de por sí misma. El agricultor no se la debe tomar, por supuesto, ¿no? Como cebo. Se puede poner alrededor de los campos como cebo y usted puede atraer al caracol. Y al caracol no es que muera, pero bueno, yo después lo mato, lo puedo quemar, lo que sea. No es que muera porque parece que el caracol le gusta igual que al agricultor, ¿no? Entonces, ¿tenemos malezas problemáticas en el cultivo del arroz? Sí, las tenemos. Aquí tenemos una de las pajitas, la Leptocloa fusca uninervia, subespecie uninervia, y la otra es la Leptocloa virgata. Estos son productos de resistencia. El INIAP, en la estación de Milagro, el colega Luis Peña Herrera, me informaba de que ellos están ya comprobando, en el caso de la uninervia, precisamente la existencia de la resistencia. Yo no lo podía comprobar, pero sospechaba que sí la había, ya que estos inhibidores de la enzima acetilcarboxilasa, conocidos como inhibidores de esta enzima, crea la suficiente presión de selección si usted lo aplica repetidamente durante 3 o 4 años. Y este problema lo hemos visto no tan solo en Leptocloa en el arroz, sino también Phalaris en el caso del trigo, sobre todo en la India. Por lo tanto, no era errado pensar de que existía. En arroz es necesario evitar el uso repetidamente de estos herbicidas y hay que buscar alternativas, ¿no? En ese caso pueden ser otros químicos, pero no precisamente esto, para evitar el problema. O sea, que no se convierta, que si no uso Clincher, uso Aura. Y por cierto, Clincher vale $50 en el mercado la botella, que no es una cosita barata para el agricultor. Y el otro problema que tenemos es el arroz maleza, que aquí lo tienen, hay quien le dice arroz oscuro, arroz rojo, en fin, hay quien le dice mezcla, en algunos países le llaman mezcla, por ejemplo en mi país, o sea, yo soy cubano, en mi país le llaman mezcla, y una maleza es producto de la degeneración del propio arroz, porque es la misma oriza sativa, así que imagínense, inventar un herbicida para matar arroz dentro de arroz, imposible, no existe, ni Superman, ¿no? Entonces, las dos fuentes principales de ese arroz es las semillas, que están supuestamente certificadas, pero ya vienen contaminadas, y eso lo hemos podido verificar, no aquí en Ecuador, lo hemos verificado en otros lugares, como es en el caso de Matagalpa, en Nicaragua, lo vimos claramente, le dijimos a los agricultores, vamos a verificar, y efectivamente encontrábamos siempre semillas de arroz rojo en esa semilla. Y el banco de semillas existente en el suelo, porque imagínense, cosecha tras cosecha, eso es lo que va creando un banco de semillas. Su control solamente es posible con métodos integrados. Podemos integrarlo con la provocación inicial de la emergencia de esas plantas antes de la siembra y utilizando, en este caso, mecánicamente o químicamente, o sea, cuando digo químicamente, pienso en algún producto que pueda foliarmente ser efectivo, como puede ser el glifosato, no paraquat, por cierto. Y podemos eliminarla y además utilizando semillas que no estén contaminadas. Y se les puedo asegurar que haciendo después la tecnología normal del cultivo del arroz vamos a obtener muy buenos rendimientos, a veces con un 25, un 30% más de rendimiento en la cosecha. Este problema lo tenemos lo mismo aquí en Manabí, que lo tenemos en Guaya, que lo tenemos en Babahoyo, y es un problema muy común en arroz a boleo, o sea, el arroz de siembra directa. Vamos al maíz. En el maíz, esto es un cultivo que en Manabí es rey, diría yo, produciendo esto, y la idea del programa que tiene el gobierno es de producir 8 toneladas métricas por hectárea, algo
que es bastante ambicioso a mi modo de ver. ¿Cuáles son los problemas que hemos visto en maíz? Labranza innecesaria para la siembra de este cereal. La práctica de cero mínimo de labranza debe imponerse. He visto que algunos agricultores, muy pocos, pero algunos ya lo están haciendo, particularmente lo vi en el caso de Junín. Maíz muy espaciado, siembran maíz a 1 metro, a 90 centímetros, después a 40 centímetros. Señores, la población, y eso sí está demostrado en la mayoría de los países maiceros, por excelencia, la población tiene que oscilar entre 55.000 y 70.000. No hay diferencia significativa entre una y otra. O sea, plantas por hectárea. Por lo cual, la siembra debe ser de 70 por 25 y poniendo 1 grano por agujero. Nada de 2 gramos. Usted pone 2 y cuando viene a ver le parece que tiene un siamés, son 2 par de siameses, ¿no? en el agujero. Entonces eso no viene al caso, señores. ¿Por qué vamos a sembrarlo? Si tenemos una semilla de buena germinación, no hay necesidad. La otra cuestión es el manejo de las malezas y evitar el uso del paraquat. Aquí se usa en esta provincia de Manabí paraquat en maíz por doquier. Y yo le digo que es el herbicida menos indicado para utilizarlo en el caso del maíz. Aquí tenemos el problema de la labranza. Se nos van, para que ustedes lo sepan, tranquilamente con ese polvillo que se ve en el aire, 225 kilogramos en el año de suelo, que se pierden. Así que año tras año, pónganle cuánto se nos puede perder. Y es por eso que hablamos de agricultura conservación, que preserva los nutrientes del suelo, conserva el agua, favorece la absorción e infiltración, o sea, nuestro suelo coge estructura y coge porosidad, que no la tiene. Con esta técnica se produce una biológica, porque la fauna del suelo y los gusanos e insectos van a crecer dentro de ese mundillo, ¿no? Biológico. Y para mantener poblaciones sanas de esta especie es necesario tener en cuenta qué sustancia vamos a aplicar. O sea, no podemos estar aplicando cualquier producto porque si no podríamos dañar a esas poblaciones. Aquí vean las áreas, por ejemplo, en Calceta, Tosagua, tratadas con el paraquat, o sea, con el gramoxone, o el cerillo, como le quieran llamar. Y aquí ven un resultado del uso del gramoxone. Repetidamente, ahí tienen Parthenium sterophorus, aquí le dicen cilantrillo a esa planta que es una asterácea, y que es tolerante 100% al paraquat. Repetidamente me pongo a utilizarlo, pues ahí tiene el resultado. La quema indiscriminada de rastrojo, la traigo colateralmente dentro de este tema del maíz. Aquí se quema, señores, a veces sin necesidad. Y quemamos por donde quiera. Yo les digo, honestamente, de que en algunos casos la quema se puede justificar. Pero piensen un poquito cuánto daño le estamos haciendo nosotros a la atmósfera y cuánto daño le estamos haciendo a la biodiversidad cuando estamos quemando. Nadie le ha hecho, nadie no, hay personas que me han hablado sobre el tema y están conscientes, pero tenemos que hacer una campañita alrededor de eso. Eso no es difícil. Y hablar con los agricultores y concientizarlos sobre ese problema. Los 2 impactos principales están aquí. Incremento de la emisión de gases de invernadero. Por ahí sale dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, hidrocarburos, etc. Mi esposa me decía, bajando ella que venía de La Habana, ¿no? Y estaba bajando en Guayaquil en el avión, y dice, oye, cómo se quema aquí, porque decía que aquello era un paisaje. Dígole que se quema, lamentablemente queman. Y lo otro es el cambio de niveles de biodiversidad. Antes me decían a mí que aquí había serpientes. Yo entro y yo no veo la serpiente ha desaparecido. ¿Cómo no va a desaparecer si le han dado quema por todos los lados? Entonces, pasemos al plátano. Otro cultivo muy manabita porque aquí es donde se produce plátano. Vamos a estar claros, no estoy hablando del banano, no confundan. O sea, estamos hablando del plátano, el que nos gusta mucho, el plátano macho para cocinar. En Ecuador se cultivan 144.981 hectáreas de plátano y el MAGAT da un rendimiento de 5 toneladas por hectárea por año. A mí me parece que está bajo, por lo menos no se corresponde con los datos que tengo del Carmen. O sea, está bajo aquí.
Pero la baja producción en realidad se debe al problema de la cigatoca negra, la que reduce tranquilamente en un 25% la producción potencial del plátano. Aquí se intentó introducir las variedades FIA de la Fundación Hondureña, pero no tuvieron aceptación por un problema de sabor y calidad, o sea, no podía competir con el barraganete, que es el principal en este caso. Hay otros problemas también, como es el caso de nematodo y picudo negro, y que sobre todo en el caso del picudo negro es algo que se puede controlar con la aplicación de Boveria bassiana. No hay necesidad de utilizar insecticidas, sino que podemos extraer localmente la Boveria, reproducirla y podemos utilizarla. Incluso, llegado un momento de 5 o 6 aplicaciones que se haga de la Boveria, pues puede llegar el momento que se establezca un equilibrio y no haya necesidad de volverlo a aplicar. Problemas de manejo de maleza existen también en el caso del plátano, lo hemos visto, por aquello de que si no es glifosato, es paraquat. Ideas sobre la producción. Estas son ideas que hemos discutido con un profesor de la UTM, que es a su vez un productor de plátano, digámoslo así, él tiene sus áreas de plátano. Y él me decía que como promedio se gasta un agricultor unos $1.000 anuales en el cultivo, pero el rendimiento oscila en 300, 420 cajas por hectárea. Una caja son 22 kilogramos de plátano, por lo que lo tiene 9.2 toneladas, que está muy por encima de las 5 que decía el MAGAP. Yo supongo que a lo mejor el MAGAP haya incluido otros platanales que no hayan sido propiamente del Carmen. Los agricultores de avanzada actualmente piensan de que se debe hacer una inversión inicial de $3.500 en el primer año, que es precisamente la etapa más susceptible del cultivo, o sea, los primeros 11 meses. Y hay que tratar de mantener el gasto posteriormente en unos 1.500 que daría precisamente para los insumos que se puede hacer. Y de esa forma se pueden obtener hasta 900 cajas, o sea, duplicar la producción. Pero cuando yo duplico la producción, una cosa que podemos lograr es reducir el área. O sea, yo quizás no tenga necesidad de que el agricultor mantenga un área grande, sino que la puedo reducir. Y cuando yo reduzco, pues podemos hacer una diversificación a otros cultivos que quizás ni estén considerados nacionalmente. Este es el problema con la cigatoca. Como ustedes lo pueden ver aquí, afecta seriamente. Yo creo que el barraganete es una variedad que se afecta medianamente si la comparamos con otras que yo he podido ver en el Vigía en Venezuela. Allí teníamos un proyecto de la FAO y realmente el plátano en esa zona era mucho más afectado que el barraganete ecuatoriano. El control mejorado, pues puede crecer la producción en 25-30%. Creo que es la primera limitante. Y este es el otro problema que tienen, véanlo aquí, esto es aquí en Rocafuerte, no tan lejos, usando paraquat. Donde hay gramínea, bueno, ustedes pueden ver la parte de atrás controlada, sin embargo, hay muchas áreas donde no está la gramínea y tenemos la fila nodiflora, que le llaman verbena aquí, que, como ustedes ven, invade el área. O sea que no podemos seguir con la canción glifosato paraquat, ¿no? El manejo de maleza no puede estar basado con el uso de estos productos. Una fórmula ambientalmente útil puede ser el establecimiento de plantas que suelen tapizar el suelo y no compiten con el cultivo. Ahora, eso hay que validarlo. La que yo conozco bien es la cebrina péndula, que se utiliza lo mismo, esto es válido también para el café, se utiliza también en café. Y el caso de la Geophila macropoda, que yo no estoy seguro que sea una maleza. Existe bastante aquí en los platanales, la he visto, e incluso en las bananeras, y yo pienso que es menester de investigarla. Aquí tenemos las dos especies, arriba está la cucaracha, la cebrina, y abajo tenemos la Geophila. La Geophila la tenemos abundantemente. La investigación debe averiguar si realmente tenemos o no pérdidas con la presencia de una de estas plantas. Cebrina, les aseguro que no va a haber problema porque no es una planta que compita. Todas ellas son rastreras y cubren bien el suelo, preservan la humedad y por otro lado nos ayudan también a evitar la erosión del suelo. El café.
La tecnificación de los cafetales en Ecuador prevé las siguientes actividades: manejo agronómico, fitosanitario apropiado y diversificación de cultivos. También hay renovación y rehabilitación de las áreas, buscando mayor productividad, y que se inicia con una poda severa llamada recepa y la aplicación sistemática de una tecnología aplicada. Los problemas vistos han sido existencia de cafetales viejos e improductivos, inexistencia de manejo apropiado, cafetales plantados a favor de la pendiente. Imagínense, usted lo planta a favor de la pendiente, pues realmente casi todo lo que usted puede aplicarle en función de que ese café prospere, pues se puede lavar tranquilamente. Errada asociación de café recién fomentado con plantas sumamente competitivas como es el maíz. Eso lo vimos en el oriente del país, y yo se lo decía: ¿a quién se le ocurre fomentar café y después ponerle el maíz? Manejo que, si no es manual, volvemos a lo mismo, glifosato o paraquat. Pienso que también el café se beneficiaría de lo mismo que enunciamos para el caso del plátano, o sea, utilizar geofilosebrina como cobertura, y nos daría buenos controles también de maleza, preservación de la humedad, y evitamos problemas de erosión. No he visto realmente problemas de roya en este país, o sea, los felicito en ese sentido, de verdad que no. La zarzimora, la variedad de zarzimora es bastante fuerte y no tiene problema. Aquí tienen un cafetal, y otra cosa que hemos visto, que en cafetales donde ustedes tengan buena sombra, no una sombra densa, porque tampoco la sombra densa le va a ayudar, una sombra moderada y intercalado con otras plantaciones, otras plantas perennes, como es el caso del cacao, puede ayudar. El cacao, para que ustedes lo sepan, una planta de cacao, un árbol, puede dar, y esto no es que me lo dijeron, que yo lo comprobé, 2.2 kilogramos de hojarasca al suelo. La hojarasca al suelo se convierte en evitar malezas, pero a su vez también puede descomponerse y puede ayudarnos a elevar la materia orgánica del suelo. La producción agrícola aumenta en la medida que le demos empoderamiento al agricultor. Señores, hay que proteger al agricultor y hay que darle empoderamiento. Nada de inventicos de otro tipo. Yo no sé si me entienden de lo que estoy hablando, porque cuando usted no tenga agricultor y no tenga campesino, no va a haber producción agrícola. ¿Ok? Vamos a partir de ese hecho. Y los otros experimentos que se han hecho en otros países con otras consideraciones han sido completamente errados, y por eso es que no tienen comida. Actualmente hay que darle. Todo eso se puede lograr también, ese empoderamiento, con las llamadas escuelas de campo. O sea, las escuelas de campo, que no es más que una metodología ordenada y sistemática de desarrollar una capacitación para elevar las capacidades del propio agricultor, y donde ellos intercambian todas sus experiencias. Y bueno, no tengo más. Gracias.